En un rincón olvidado entre colinas suaves y caminos de tierra, se encontraba San Pedro del Valle, un pequeño pueblo donde casi todos se conocían por nombre, por historia y por heridas antiguas. Allí vivía Pablo, un muchacho que había crecido sin aprender a leer, sin entender los números y sin preocuparse jamás por el dinero. Para muchos, aquello podría parecer una dificultad, pero para él era simplemente la forma en que la vida lo había moldeado. Pablo no conocía otra manera de vivir más que ayudar, servir y sonreír con una inocencia que pocas personas conservan al llegar a la adultez. Cada mañana despertaba antes del amanecer. El canto de los gallos era para él el inicio de un deber silencioso, asegurarse de que todos en el pueblo tuvieran una mano amiga cuando lo necesitaran. Cambiar agua a los animales, recoger leña, limpiar patios, cargar sacos, organizar herramientas, cualquier cosa que alguien pidiera, él la hacía sin esperar nada a cambio. Lo único que aceptaba era un plato de comida sencilla, una sopa caliente, un trozo de pan o unas frutas del huerto. Para Pablo, aquel gesto era suficiente recompensa. Era la forma en que entendía el intercambio humano, él daba su esfuerzo, y la gente le ofrecía alimento y afecto. Las personas del pueblo lo apreciaban sinceramente. No porque fuera un hombre fuerte o especialmente talentoso, sino porque lo veían transparente. Pablo tenía un corazón limpio, casi infantil, que no conocía la malicia. Nunca levantaba la voz, nunca criticaba, y cuando alguien lo trataba con impaciencia, él simplemente sonreía con suavidad, como si no entendiera la dureza del mundo, o quizás como si se negara a adoptarla. Un día, mientras caminaba por la ladera con una cuerda al hombro, una vecina le pidió ayuda para alimentar a sus animales. Pablo aceptó sin pensarlo y pasó la mañana limpiándoles el área, acomodando la paja y revisando que todos estuvieran bien. Era un trabajo sencillo, pero él lo realizaba con el cuidado de alguien que sabía que cada criatura, por pequeña que fuera, merecía atención. Cuando terminó, entró en la cocina para pedir un vaso de agua. Allí vio a una joven que no había visto antes. Tenía el cabello recogido con una trenza sencilla y una expresión de concentración mientras lavaba unas verduras. La luz entraba por la ventana y resaltaba la calma en su rostro. Pablo se detuvo con respeto, sin querer interrumpirla. La dueña de la casa, al notar su mirada curiosa, dijo que la muchacha se llamaba Lucía. Explicó que era hija de su hermana, quien había fallecido hacía algunos meses, y que desde entonces la joven vivía con ellos. Pablo escuchó en silencio, con esa empatía natural que nacía de su bondad. No dijo nada, pero sintió un pequeño nudo en el pecho al pensar en alguien tan joven cargando con una pérdida tan grande. Con el tiempo, Pablo y Lucía comenzaron a coincidir más seguido. Ella veía cómo el muchacho trabajaba sin descanso en las tareas del pueblo. Observaba la forma en que se inclinaba para recoger herramientas, la paciencia con la que arreglaba cercas viejas, la delicadeza con la que trataba a los animales. También notaba su manera de hablar, pausada, sincera, como si cada palabra saliera sin filtro alguno. Lucía empezó a admirar esa pureza. No era común encontrar a alguien tan honesto sin esfuerzo, tan trabajador sin necesidad de reconocimiento, tan humilde sin sentirse menos que nadie. A veces lo miraba desde la ventana, preguntándose cómo alguien que había recibido tan poco en la vida podía dar tanto sin esperar nada. Pablo también sentía algo, aunque nunca lo habría llamado amor. Él solo sabía que Lucía le daba una paz nueva, una sensación cálida que surgía cuando la veía sonreír. No entendía ese sentimiento en palabras, pero lo reconocía cuando le sudaban las manos o cuando su corazón se agitaba sin razón aparente. Sin embargo, la vida, en su forma más dura, a veces decide poner a prueba incluso a los más inocentes. Un mediodía, Pablo entró a la misma casa para almorzar, como siempre lo hacía cuando terminaba sus tareas allí. Los dueños habían salido por un momento, y Lucía estaba en su habitación. El silencio del lugar lo hizo sentirse algo incómodo, así que comió rápido, sin pensar en nada más que en terminar y volver a trabajar. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Antonio, el tío de Lucía y dueño de la casa, entró con una expresión severa, casi oscura. Al ver a Pablo sentado solo en la mesa, su rostro se endureció aún más. No preguntó, no escuchó, no observó la situación completa.
Simplemente dejó que los prejuicios y la desconfianza le nublaran el juicio. Lanzó palabras duras, acusando a Pablo de estar aprovechándose de la soledad de Lucía, insinuando cosas que jamás habían pasado por la mente del muchacho. Pablo, sorprendido y confundido, no supo responder. Solo bajó la mirada, incapaz de entender por qué alguien podría pensar algo tan cruel sobre él. Antonio no se conformó con gritar. Llamó a varios vecinos, los reunió frente a la casa y repitió sus acusaciones con voz fuerte y firme. Decía que un muchacho sin educación, sin familia, sin bienes, no tenía derecho a estar tan cerca de una joven como Lucía. Que era peligroso. Que era inaceptable. Que debía ser expulsado del pueblo para evitar problemas. Las palabras se esparcieron como un fuego maldito. La gente comenzó a reunirse, algunos confundidos, otros indignados, otros simplemente asustados por el tono del hombre. Pablo se sintió tan pequeño como nunca antes en su vida. No entendía por qué lo estaban señalando. No sabía cómo defenderse porque no tenía las herramientas para enfrentarse a un hombre adulto gritando acusaciones que nunca imaginó escuchar. El dolor en su pecho se volvió casi físico. Pero antes de que el pueblo pudiera decidir algo, una voz suave pero firme se abrió paso entre la multitud. Era Lucía. Tenía las manos temblorosas, pero el corazón decidido. Caminó hacia adelante y se colocó junto a Pablo, enfrentando a todos con una valentía que nadie esperaba de una muchacha tan joven. Dijo que Pablo jamás había cruzado un límite. Que era un hombre limpio, noble y trabajador. Que durante años había cuidado de las familias del pueblo sin pedir nada. Que lo trataban como si fuera peligroso, cuando en realidad era uno de los corazones más buenos que existían en aquel valle. La gente escuchó. Y lo que escucharon no fueron solo palabras, sino la verdad que todos ya conocían en el fondo de su alma. Los murmullos cambiaron de dirección. Las dudas se volvieron vergüenza. Antonio frunció el ceño, molesto porque su acusación perdía fuerza. Esa misma tarde, el Consejo del Pueblo decidió que Pablo y Lucía tenían el derecho de estar juntos si así lo querían. Y propusieron que se casaran, no como castigo ni como obligación, sino como reconocimiento de un vínculo puro, nacido de dos almas limpias que habían encontrado consuelo la una en la otra. Pero Antonio no estaba dispuesto a permitirlo. Argumentó que Pablo no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni oficio estable. Que no podía permitir que su sobrina viviera con un hombre sin futuro. Que solo aceptaría la unión si Pablo lograba construir su propia casa. Pablo escuchó en silencio. Su corazón, ingenuo pero valiente, no dudó. Preguntó cuántos euros costaría levantar esa casa. Le dijeron que alrededor de 1000. Y sin pensarlo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se iría a la ciudad. Buscaría trabajo. Ahorraría cada moneda. Volvería. Y demostraría que incluso alguien como él, sin educación ni recursos, podía luchar por una vida digna y por el amor que había encontrado sin buscarlo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Pablo preparó una pequeña bolsa con la ropa justa. No sabía nada de la vida en la ciudad, ni cómo funcionaba el dinero, ni cómo pedir trabajo. Pero tenía algo que muchos hombres pierden en el camino, la determinación nacida del corazón. Dejó atrás el valle, con pasos sencillos y esperanza pura, sin saber que los desafíos que lo esperaban serían más grandes de lo que imaginaba. Pero también sin saber que su historia estaba a punto de convertirse en un ejemplo eterno de esfuerzo, humildad y fe en la bondad humana. La ciudad era un mundo completamente distinto para Pablo. Cada calle parecía más grande que toda la extensión de San Pedro del Valle, y cada rostro que veía estaba concentrado en su propio camino, sin tiempo para notar a los demás. El ruido de los coches, el humo de las chimeneas y los pasos apresurados de las personas lo abrumaban, pero él avanzaba con la misma sencillez y paciencia que lo habían acompañado toda su vida. Encontró su primer trabajo en una construcción. Desde temprano hasta tarde cargaba ladrillos, mezclaba cemento y barría el polvo de los andamios. Cada día terminaba con las manos adoloridas y los hombros pesados, pero su corazón se mantenía ligero porque sabía que cada esfuerzo lo acercaba a su meta, construir su propio hogar. Un lugar donde Lucía y él pudieran vivir con dignidad.
A veces, mientras descansaba un momento bajo el sol abrasador, pensaba en el pueblo y en la mirada confiada de Lucía. Imaginaba su sonrisa tímida y la forma en que ella siempre le había creído incluso cuando todo el mundo dudaba. Ese pensamiento le daba fuerzas para seguir. Aunque no entendía mucho de números, sabía sumar esfuerzo y paciencia, y eso le bastaba para continuar día tras día. El trabajo en la ciudad era duro y solitario. Pablo veía a otros hombres que se quejaban por menos, que buscaban atajos, que discutían por cada moneda. Él nunca lo hizo. Cada pequeño pago que recibía lo guardaba cuidadosamente en un hucha que llevaba consigo. La llenaba poco a poco, contando cada moneda con la misma ilusión con la que alguien planta una semilla esperando cosechar frutos. Su objetivo era claro, 1000 euros, el precio que el pueblo le había dicho para construir su casa. 1000 euros que representaban mucho más que dinero, representaban dignidad, amor y un compromiso cumplido. Los días se transformaban en semanas, y las semanas en meses. Pablo aprendió a adaptarse a la ciudad, a entender que la paciencia no solo era esperar, sino también observar, aprender y persistir sin desesperarse. Cada noche, al regresar al modesto cuarto que alquilaba, se sentaba sobre el suelo con su hucha y contaba las monedas una y otra vez, asegurándose de que nada se perdiera. La hucha se llenaba lentamente, pero su corazón crecía con cada paso que daba hacia su sueño. Mientras tanto, en San Pedro del Valle, la vida seguía su curso. Lucía esperaba con paciencia, aunque la incertidumbre a veces la hacía temer por la seguridad y el bienestar de Pablo. Hablaba con vecinos, contaba historias de él, recordaba sus gestos y su bondad, tratando de mantener vivo el recuerdo de su esfuerzo y su inocencia. Ella no tenía miedo, sino confianza, porque había visto en Pablo un corazón puro que nunca fallaba. Finalmente, después de meses de trabajo constante, Pablo había logrado ahorrar los 1000 euros que necesitaba. Su hucha estaba pesada y llena de monedas que brillaban con promesas y sacrificios. Con cada moneda que contaba, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Había dejado atrás la comodidad del pueblo y había enfrentado la dureza de la ciudad, sin perder jamás su honestidad ni su sencillez. Ahora, estaba listo para volver. Cuando llegó al pueblo, el paisaje le resultó familiar y acogedor. Las colinas, los senderos de tierra, los rostros conocidos, todo parecía estar esperándolo. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el centro, donde sabía que la gente se reuniría para recibirlo. Quería mostrar que había cumplido su promesa, que su esfuerzo no había sido en vano y que estaba listo para construir un hogar digno junto a Lucía. Sin embargo, al abrir la hucha frente a todos, la alegría de Pablo se transformó en confusión y tristeza. Las monedas que había guardado con tanto cuidado ya no tenían valor, estaban caducadas, inutilizables. La inversión de su esfuerzo, de su tiempo y de su paciencia parecía haberse desvanecido en un instante. El dolor lo recorrió de pies a cabeza, y por un momento sintió que todo lo que había hecho no había servido de nada. Lucía estaba cerca, y vio cómo la luz de la esperanza se apagaba en los ojos de Pablo. Antonio, su tío, no pudo ocultar su burla. Se rió, señalando la hucha vacía y diciendo que ahora todo el trabajo de Pablo había sido inútil. Que no merecía ni su amor ni la confianza del pueblo. Que todo estaba perdido. Pablo bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. Sentía que el mundo entero se había puesto en su contra. En silencio, dijo que no era merecedor de Lucía, que no tenía derecho a quedarse y que lo mejor sería marcharse nuevamente. Su humildad y honestidad, que siempre habían sido sus virtudes más grandes, lo llevaban a no querer cargar con la decepción de los demás. El pueblo quedó en silencio. Muchos recordaron los años de Pablo ayudando sin esperar nada, de su paciencia infinita, de su bondad que nunca había fallado. Recordaron cómo siempre había estado allí, cuidando a sus hijos, arreglando sus casas, alimentando a sus animales, siempre sin exigir nada. El corazón del pueblo comenzó a ablandarse, y pronto surgió un murmullo colectivo: ¿cómo podían permitir que un hombre tan bueno se marchara sin su recompensa? El consejo del pueblo se reunió nuevamente. Después de discutir, decidieron que esta vez la comunidad debía actuar de manera colectiva. Cada vecino aportaría lo que pudiera para construir la casa de Pablo. Algunos traían madera,
otros ladrillos, otros ayudaban con las herramientas. Todos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en las monedas, sino en la cooperación, el amor y la gratitud. Mientras la casa empezaba a levantarse, Pablo observaba con asombro. No podía creer que tanta gente estuviera dispuesta a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Su corazón se llenó de emociones, gratitud, humildad, alegría y un profundo sentido de pertenencia. Por primera vez, comprendió que el amor y el respeto de la comunidad eran más valiosos que cualquier moneda. Día tras día, la casa crecía. Pablo aprendía mientras trabajaba, cómo medir, cómo sostener vigas, cómo combinar materiales para que la estructura fuera fuerte y segura. La lección era doble, no solo estaba construyendo un hogar, sino también aprendiendo el valor del esfuerzo compartido, la paciencia y la esperanza mantenida a pesar de la adversidad. Cuando finalmente la casa estuvo completa, el consejo del pueblo organizó una pequeña ceremonia. Pablo recibió las llaves de su propio hogar y un terreno donde podría cultivar, sembrar y asegurar su sustento. Lucía estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él, sus ojos brillando con alegría y orgullo. El tío Antonio, aunque aún algo reacio, aceptó finalmente que el amor y el esfuerzo de Pablo eran genuinos. Ese momento fue más que la entrega de una casa, fue la victoria de la bondad, la paciencia y la honestidad. Pablo había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en corazones tocados, en confianza ganada y en vidas mejoradas. Había recorrido un camino difícil, lleno de desafíos y pruebas, pero su integridad y su perseverancia lo habían llevado al lugar que merecía. Lucía y Pablo comenzaron a habitar su hogar, trabajando juntos en el terreno, aprendiendo a sembrar, a cuidar de los animales y a sostener una vida digna. Cada semilla que plantaban era un recordatorio de que la paciencia y el esfuerzo siempre dan frutos, aunque a veces tarden en llegar. Cada ladrillo de la casa representaba la colaboración y la generosidad de todos aquellos que habían creído en la bondad de Pablo. Con el tiempo, la historia de Pablo y Lucía se convirtió en un ejemplo para todo San Pedro del Valle. Los niños crecían escuchando cómo un hombre humilde había ganado el respeto, el amor y la gratitud de su comunidad con acciones simples pero sinceras. Las familias recordaban que la paciencia, la honestidad y la perseverancia podían transformar vidas y que ayudar a los demás sin esperar recompensa alguna siempre encontraba su propio retorno, de formas que nadie podía prever. Pablo, desde su ventana, observaba el valle al amanecer. Recordaba cada paso del camino, su infancia humilde, su primer encuentro con Lucía, la injusticia que casi lo derrotó y la fortaleza que encontró en su corazón y en su pueblo. Sonreía con serenidad, sabiendo que todo había valido la pena, que cada esfuerzo, cada lágrima y cada sacrificio lo habían llevado a un hogar lleno de amor y esperanza. Lucía, sentada a su lado, apoyaba su cabeza en el hombro de Pablo. Ambos compartían silencios llenos de entendimiento. Ella le hablaba de sueños y él escuchaba con atención, sabiendo que la vida no siempre da lo que uno espera, pero que con bondad, paciencia y amor, todo se puede superar. Pablo comprendió finalmente que su verdadera riqueza no estaba en las monedas ni en la casa, sino en la comunidad, en la confianza y en el amor compartido. Y así, en ese pequeño pueblo rodeado de colinas, la historia de Pablo y Lucía seguía creciendo, recordando a todos que la vida recompensa de maneras invisibles a quienes eligen actuar con corazón limpio, con paciencia frente a la adversidad y con gratitud ante cada gesto de apoyo recibido. Los días en San Pedro del Valle comenzaron a transcurrir con una rutina diferente para Pablo y Lucía. Ya no había incertidumbre ni miedo, ahora tenían un hogar propio y un terreno donde cultivar su sustento. Pero la felicidad no los hizo descansar. Lucía comprendía que la vida requería esfuerzo constante y responsabilidad, y con la misma determinación con la que Pablo había trabajado por la casa, propuso que juntos aprendieran a sacar adelante la tierra y a construir una vida estable. Pablo sonreía mientras escuchaba a Lucía. Su mirada reflejaba gratitud y comprensión. Había pasado tanto tiempo esforzándose sin esperar recompensa, que ahora sentía que su mayor triunfo no era la casa en sí, sino la confianza que Lucía y la comunidad habían depositado en él. Cada semilla plantada, cada cercado levantado, cada tarea diaria se convirtió en un recordatorio de que el esfuerzo constante trae frutos, aunque a veces la recompensa no llegue de inmediato.
En los primeros días, trabajar la tierra resultó más difícil de lo que Pablo había imaginado. Las piedras del terreno, los surcos irregulares y la falta de experiencia complicaban cada acción. Sin embargo, con paciencia y perseverancia, aprendía a leer la tierra, a reconocer cuándo debía regarla y cuándo debía descansar. Lucía, a su lado, no solo compartía el trabajo, sino también la alegría de cada pequeño avance. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros y con el susurro del viento, creando un ambiente donde la esperanza parecía crecer junto con las plantas. Los vecinos del pueblo seguían observando. Algunos ofrecían consejos, otros ayudaban con herramientas o semillas. La colaboración continuaba siendo parte de la historia de Pablo. La misma comunidad que lo había apoyado para levantar su hogar ahora lo acompañaba en su aprendizaje y en la construcción de su futuro. Este acto colectivo reforzó en él la idea de que el verdadero éxito no se mide en logros individuales, sino en la manera en que los actos de bondad y trabajo en equipo fortalecen la vida de todos. A pesar de los avances, no todo era fácil. Había días en que el cansancio lo agotaba hasta el límite y en su corazón surgía la duda. ¿Podré mantener esto?, se preguntaba mientras observaba el terreno que parecía inmenso. ¿Será suficiente lo que estamos haciendo? Sin embargo, en esos momentos difíciles, recordaba sus experiencias en la ciudad, el esfuerzo silencioso y la paciencia que lo habían llevado a ahorrar cada moneda. Recordaba también la confianza de Lucía y la mirada de orgullo de la comunidad, y con ese recuerdo recuperaba fuerzas para continuar. Poco a poco, el terreno comenzó a transformarse. Las primeras plantas crecieron, las herramientas se organizaron, y la casa empezó a sentirse como un verdadero hogar. Pablo aprendió a apreciar los pequeños detalles, el aroma de la tierra húmeda, el sonido de los animales en el corral, la brisa que refrescaba sus manos cansadas después de un día de trabajo. Cada día era una lección de humildad, de paciencia y de gratitud por lo que la vida le ofrecía, incluso en las cosas más simples. Lucía se convirtió en su compañera inseparable. No solo compartía las tareas, sino también los sueños, los planes y los desafíos. A veces, por la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ambos se sentaban en el porche de su casa y hablaban sobre el futuro. Lucía le enseñaba a organizar prioridades, a cuidar la salud de las plantas y a valorar cada logro, por pequeño que pareciera. Pablo, con su sencillez natural, escuchaba y aprendía, comprendiendo que el esfuerzo debía ir acompañado de reflexión y planificación. El tío Antonio, aunque inicialmente desconfiado, comenzó a observar los cambios con cierta admiración. Se dio cuenta de que Pablo no solo había trabajado duro para conseguir un hogar, sino que también había demostrado honestidad, constancia y una capacidad admirable para aprender y superar dificultades. Poco a poco, las tensiones pasadas se suavizaron, y aunque Antonio no lo admitiera abiertamente, empezó a respetar a Pablo como un hombre capaz de enfrentar la vida con integridad. La relación entre Pablo y Lucía también se fortaleció con cada desafío superado. Su vínculo no dependía únicamente del afecto mutuo, sino también de la confianza construida con acciones concretas. Cada tarea compartida, cada día de trabajo bajo el sol o la lluvia, reforzaba un entendimiento silencioso: la vida es un esfuerzo constante, y el amor verdadero se prueba en la perseverancia y la dedicación, no en palabras vacías. Un día, después de una larga jornada, Pablo encontró a un vecino mayor que lo observaba desde la cerca. El anciano lo llamó y le dijo que su dedicación había inspirado a todo el pueblo. Que la bondad y la paciencia de Pablo recordaban a todos que no hay acción pequeña cuando se realiza con sinceridad. Aquellas palabras tocaron profundamente a Pablo, porque nunca había buscado reconocimiento, simplemente había actuado siguiendo lo que consideraba correcto. Ahora entendía que la verdadera recompensa muchas veces se manifiesta en la influencia silenciosa que uno tiene en la vida de los demás. Mientras avanzaban los meses, la pareja se enfrentó también a pequeñas dificultades económicas. Las cosechas no siempre eran abundantes, y algunos animales enfermaban, poniendo a prueba su paciencia y su creatividad. Pablo aprendió a buscar soluciones sin desesperarse, a pedir ayuda cuando era necesario y a mantener la esperanza incluso en los días más difíciles. Lucía lo apoyaba en cada decisión, y juntos entendieron que la vida no es un camino lineal, sino un proceso lleno de pruebas que fortalecen el carácter y la resiliencia.
cada logro se celebraba de manera sencilla pero significativa. La primera cosecha, el primer corral arreglado, la primera venta de productos en el mercado del pueblo, todo era motivo de gratitud y aprendizaje. Pablo comprendió que el éxito verdadero no estaba en la cantidad de dinero o en la abundancia material, sino en la satisfacción de haber trabajado con honestidad, en la confianza construida y en la alegría compartida con quienes lo rodeaban. La historia de Pablo y Lucía se difundió más allá de San Pedro del Valle. Vecinos de pueblos cercanos comenzaron a visitar, no solo por curiosidad, sino para aprender de su ejemplo. Todos podían ver que el esfuerzo constante, la paciencia y la bondad transformaban vidas de manera tangible. Pablo se convirtió en un referente, no por riqueza o educación, sino por la integridad de sus acciones y la pureza de sus intenciones. El tiempo trajo también lecciones más profundas. Pablo aprendió a enseñar a otros, a compartir su experiencia y a guiar a jóvenes que, como él, buscaban un camino honesto en la vida. Comprendió que el verdadero valor de la experiencia no está en guardarla para uno mismo, sino en ofrecerla para mejorar la vida de los demás. Y Lucía, siempre a su lado, se convirtió en su socia y compañera en esa misión silenciosa, construir un entorno donde la bondad y la perseverancia fueran reconocidas y recompensadas de manera justa. Pablo comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. La injusticia de Antonio, la burla de la ciudad, la lucha por ahorrar cada moneda, el dolor de ver la hucha vacía, la paciencia frente a las dificultades y finalmente la recompensa de la comunidad. Todo eso formaba un camino lleno de enseñanzas. Comprendió que el esfuerzo verdadero no busca gratificación inmediata. Que el respeto y la admiración de quienes te rodean son frutos de una vida vivida con integridad. Y que el amor, el verdadero amor, se construye día a día con acciones, no con palabras. En su corazón, Pablo sentía que la vida le había enseñado algo más profundo, cuando uno se entrega con sinceridad, cuando ayuda sin esperar nada a cambio y cuando persiste frente a las dificultades. El mundo siempre responde, aunque de maneras inesperadas. Esa lección se convirtió en el eje de su vida, y su historia comenzó a inspirar no solo a su pueblo, sino a todos quienes escuchaban acerca de su viaje. Así, mientras las estrellas iluminaban el cielo de San Pedro del Valle, Pablo y Lucía miraban su hogar con satisfacción. Cada ladrillo, cada planta, cada herramienta, cada sonrisa compartida era testimonio de que la perseverancia, la paciencia y la bondad construyen más que casas, construyen vidas plenas, corazones confiables y comunidades sólidas. Y aunque aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, Pablo sabía que mientras mantuviera su corazón puro, su paciencia firme y su espíritu generoso, nada podría detenerlo. Lucía, a su lado, representaba la fe, la confianza y la esperanza compartida, recordándole que los verdaderos tesoros de la vida no se cuentan en monedas, sino en amor, respeto y gratitud. Con el tiempo, la vida de Pablo y Lucía en San Pedro del Valle se volvió un ejemplo vivo de esfuerzo, paciencia y amor genuino. La casa que habían construido se convirtió en un hogar lleno de risas, historias compartidas y sueños en constante movimiento. Cada rincón llevaba la marca de sus manos, el recuerdo de cada sacrificio y la evidencia de que la perseverancia transforma lo imposible en realidad. Lucía observaba a Pablo mientras trabajaba en el huerto, con los hombros cubiertos de tierra y el rostro iluminado por una sonrisa sencilla. Sentía orgullo y admiración por aquel hombre que había recorrido un camino tan duro, pero que nunca perdió su bondad ni su humildad. Cada gesto de él le recordaba la fuerza silenciosa que nace del corazón cuando se actúa con honestidad y sin esperar nada a cambio. Pablo, por su parte, comprendió que su mayor riqueza ya no eran los bienes materiales. Su verdadero tesoro era el respeto y el afecto de quienes lo rodeaban, la confianza de Lucía, y la satisfacción de saber que su esfuerzo servía para mejorar la vida de otros, no solo la propia. Aprendió que cuando uno actúa con sinceridad y generosidad, incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto enorme y duradero. El tío Antonio, que en un principio había sido su mayor adversario, comenzó a transformarse también. Al ver la constancia y la nobleza de Pablo, su corazón se ablandó. Aprendió, aunque a su manera, que la fortaleza verdadera no reside en la autoridad ni en la riqueza, sino en la honestidad, la paciencia y el respeto ganado con acciones, no con palabras.
Finalmente, aceptó la unión de Pablo y Lucía sin reservas, comprendiendo que su resistencia inicial había sido motivada por miedo y orgullo, pero que la verdad y la bondad siempre prevalecen. La pareja se dedicó también a fortalecer los lazos con la comunidad. Pablo y Lucía organizaban pequeños talleres en los que enseñaban a jóvenes y niños sobre el cuidado de la tierra, el respeto a los animales y la importancia de trabajar con constancia y honestidad. No solo compartían técnicas, sino que transmitían valores que habían guiado sus vidas: paciencia ante la adversidad, gratitud por lo que se recibe, amabilidad hacia los demás y la capacidad de perdonar y comprender. Cada día, al caer el sol, Pablo se sentaba en el porche de su casa y miraba el valle que lo había visto crecer y luchar. Pensaba en su infancia, en los primeros trabajos que realizó sin recibir nada más que alimento y afecto, en los momentos de incertidumbre y miedo. Y en la fuerza que le había dado su amor por Lucía y su fe en la bondad humana. Todo aquello se había transformado en una lección clara: la verdadera fuerza nace de la honestidad, el esfuerzo constante y el corazón dispuesto a dar sin esperar nada. Lucía, a su lado, sonreía mientras compartían silencios llenos de comprensión. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero confiaba en que juntos podrían enfrentarlos. Cada conversación, cada gesto, cada plan compartido reforzaba la idea de que el éxito no se mide únicamente en lo que se posee, sino en cómo se vive y en la calidad de las relaciones que se construyen. La pareja entendía que la felicidad no consiste en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de superarlos con integridad y amor. El pueblo, por su parte, había cambiado también. La historia de Pablo y Lucía inspiró a otros a valorar más la cooperación, la empatía y la generosidad. Padres enseñaban a sus hijos a ayudar sin esperar recompensa, vecinos ofrecían apoyo a quienes lo necesitaban, y los actos de bondad comenzaron a multiplicarse de manera natural. La comunidad aprendió que un solo corazón puro puede influir en muchos, y que la paciencia y la perseverancia tienen un poder transformador que supera cualquier obstáculo material. Con los años, Pablo y Lucía lograron también diversificar sus actividades. Aprendieron a criar animales, a plantar diversos cultivos y a vender sus productos en los mercados cercanos. Cada ganancia que obtenían era fruto de su esfuerzo, de su planificación y de la colaboración mutua. Pero más allá del dinero, lo que realmente los enriquecía era la sensación de logro, la certeza de que podían enfrentar cualquier dificultad juntos. Y la alegría de compartir los frutos de su trabajo con aquellos que los habían apoyado desde el principio. Un día, mientras recolectaban frutos maduros en el huerto, Lucía se volvió hacia Pablo y le dijo con ternura: «Hemos trabajado mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Necesitamos aprender, mejorar y seguir creciendo». Pablo la miró con una sonrisa calmada y respondió en su corazón: «Sí, y aunque no tengamos riquezas infinitas, tenemos algo más valioso: el amor de nuestra gente y la certeza de que actuamos con corazón limpio». Esa conversación resumía toda su filosofía de vida: el valor del esfuerzo, la gratitud, la bondad y la perseverancia eran más poderosos que cualquier moneda o posesión. Pablo comenzó a entender también que cada obstáculo, cada fracaso aparente y cada injusticia había sido una lección disfrazada. La hucha vacía que casi lo quebró emocionalmente no era el fin de su camino, sino un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, confianza y cooperación. Aprendió que la paciencia ante la adversidad, la honestidad en los actos y la gratitud por cada ayuda recibida forman los cimientos de una vida plena y respetada. Lucía y Pablo compartían no solo el hogar, sino también un propósito común: mostrar con su ejemplo que la bondad, la paciencia y la honestidad generan resultados que van mucho más allá de lo material. Cada visita de vecinos, cada joven que aprendía de ellos, cada acto de solidaridad que surgía en el pueblo reforzaba la convicción de que las lecciones más profundas se transmiten con el ejemplo, no con discursos. El tiempo consolidó su historia. San Pedro del Valle nunca olvidó cómo un joven humilde, sin educación ni recursos, había conquistado el respeto, el afecto y la admiración de toda una comunidad. Su vida se convirtió en una lección viva: que la perseverancia frente a la adversidad, la bondad frente a la injusticia, la paciencia frente a la incertidumbre y la gratitud frente a la ayuda recibida son valores que transforman tanto a quien los practica como a quienes lo rodean.
Pablo y Lucía crecieron juntos, enfrentaron dificultades, celebraron victorias y aprendieron de cada experiencia. Su hogar se convirtió en un símbolo de esperanza y esfuerzo. Cada rincón recordaba que no hay obstáculo que no pueda superarse con determinación, que el respeto y la confianza se ganan con acciones y no con palabras, y que el verdadero amor se construye día a día, con paciencia y compromiso mutuo. Finalmente, Pablo comprendió algo que había intuido desde su infancia: la riqueza más valiosa no reside en el dinero, en la propiedad o en los bienes materiales. Está en el corazón de quienes actúan con honestidad, en la gratitud que se ofrece y se recibe, en la bondad que se comparte y en la perseverancia que convierte cada esfuerzo en un legado duradero. Lucía, a su lado, representaba la fe y la esperanza, recordándole que cuando se confía en la bondad de los demás, cuando se lucha con paciencia y se da con generosidad, la vida siempre responde de formas inesperadas y maravillosas. Juntos, en su pequeña casa, con su terreno y su comunidad a su alrededor, Pablo y Lucía vivieron no solo felices, sino completos. Sus días estaban llenos de trabajo, de aprendizaje y de amor. Sus corazones, firmes y agradecidos, entendieron que la verdadera grandeza reside en ser útiles, honestos y generosos, y que la vida recompensa a quienes enfrentan las dificultades con paciencia y bondad. El eco de su historia aún resuena en San Pedro del Valle. La voz de Pablo, su mirada serena, la sonrisa de Lucía y la comunidad que los apoyó, recuerdan a todos que la vida tiene sentido cuando se actúa con corazón puro, cuando se ayuda sin esperar y cuando se persevera frente a los desafíos. Cada obstáculo superado, cada acto de generosidad y cada semilla plantada en el corazón de otro se convierte en un legado eterno. Y así, mientras las noches caen y los valles se iluminan con la luz de las estrellas, Pablo y Lucía continúan su camino juntos. No poseen riquezas materiales extraordinarias, pero tienen algo mucho más grande: un hogar construido con esfuerzo, una comunidad que los respeta y ama, y un corazón lleno de gratitud, bondad y esperanza. Pablo sonríe mientras sostiene la mano de Lucía y mira hacia el horizonte, sabiendo que la verdadera medida de la vida no está en lo que se acumula, sino en cómo se da, se ama y se persevera. Cada día que pasa es un recordatorio de que, cuando se actúa con sinceridad y generosidad, cuando se cultiva la paciencia y la gratitud, la vida se transforma en un camino lleno de posibilidades infinitas. Y así termina la historia de un joven humilde que, con su corazón puro y su esfuerzo incansable, enseñó a un pueblo entero que la verdadera riqueza reside en la bondad, la perseverancia y el amor compartido. Porque cuando una persona logra conquistar los corazones de otros, no hay moneda ni fortuna que pueda compararse con esa verdadera recompensa.